Aviso legal y disclaimer. Los artículos, análisis de mercados escritos o contados en estos vídeos en ningún momento constituyen una recomendación u oferta de inversión. En todo momento son vídeos de carácter meramente educativo. No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño con la información de estos vídeos. Vídeo de carácter educativo para explicar una de las partes más importantes de la teoría de ondas de Elliott en activos financieros. En primer lugar, recordad que para que este tipo de técnicas tengan resultados probables, el volumen y el momentum que se tienen que estar desarrollando en este tipo de activos tiene que ser grande. No vale para activos poco líquidos o que tienen pocas transacciones. Bueno, aquí en la pantalla tenemos una de las criptomonedas más importantes, el XRP, contra la moneda del dólar americano, el USD. El gráfico veréis que está en barras de 4 horas, es decir, cada una de estas barritas que aparece, que son velas japonesas, es un momento de 4 horas donde se desarrolla pues, su apertura, cierre máximo y mínimo. Y lo que estamos analizando es el impulso que se desarrolla aproximadamente, que comienza en la zona del 0,51 dólares el 22 de junio. Este desarrollo se hace, bueno, igual que todos los impulsos, ¿no? Bajistas o alcistas, cuando son impulsos en cinco ondas, de las cuales tenemos la onda 1, que siempre es en la dirección del movimiento, es decir, en este caso alcista, la onda 2 que corrige y nunca sobrepasa, ¿verdad?, el inicio del impulso, como es este caso, aunque casi lo toca, casi el 99% de este desarrollo alcista es corregido en esta onda 2. Después tenemos una onda 3, que ahora veremos cómo calculamos este objetivo, que se produjo realmente bien, y una onda 4 correctiva que esperamos ahora para luego continuar con la subida hasta esta zona. Las zonas importantes que vamos a ver son la zona del 1,03 dólares, que es donde esperamos que termine la corrección de esta onda 4, es decir, donde esta caída que comienza aproximadamente el 14 de agosto, ¿no?, con el final de la onda 3 impulsiva. Esperamos que termine en tiempo y en precio esta zona, que es el 1,03, y como máximo una corrección de 0,93. Veremos por qué, para luego volver a iniciar un arranque. ¿Cómo llegamos a la zona del objetivo de este impulso desde el 2 al 3? Para eso utilizamos la herramienta de objetivos de Fibonacci. Es esta de aquí. Lo que tenemos que hacer es ver cuánto se desarrolla la 1, es decir, esto es el 100% del desarrollo de la 1, y cuánto corrige. Y arrastramos hasta el final de la 2. Y esto nos va a dar las zonas más probables del final de la onda 3. Es decir, una onda 3 es la que empieza aquí, después de que ha corregido la 2, hasta el final, que es lo que tenemos que ver. Como todo esto en realidad aún no sabemos qué ha ocurrido, lo que podemos es esperar que ese impulso pare en las zonas, la más probable, 161,80, 261,80 del recorrido de la 1 y 361,80. Parece ser que es esta última la que hizo techo, y lo vemos con bastante claridad en la zona de aquí, ¿verdad? Y a partir de aquí es donde entendemos que empieza a corregir. Además, vemos que coincide en tiempo, veremos luego los tiempos de Fibonacci, y vemos que coinciden y se esperaba que esto ocurriese en este momento. Bueno, los tiempos de Fibonacci es otra herramienta que la tenemos aquí montada y que simplemente lo que nos dice es lo siguiente. Voy a quitarla y os explico. Tenemos esta herramienta que es tiempos de Fibonacci y lo que hacemos es la relación temporal que hay entre el primer impulso, el primer impulso, es decir, esta 1, nos va dando momentos, en este caso verticales, donde esperamos que acaben las ondas de impulso. Es teniendo claro que esta 3 ya se ha dado por tiempo y por precio, ¿dónde esperamos y cuándo esperamos que esto termine la próxima corrección? Sobre todo, ¿en qué precios y en qué momento? Para empezar, tenemos que tener claro que una onda 4, que es la próxima corrección que va a haber, ¿de acuerdo?, en la dirección contraria al impulso, es decir, en este caso es corrección bajista, tiene unas zonas de precio muy importantes. Cuando hemos visto una corrección como es esta 2, que casi ha corregido completamente la 1, tenemos que esperar que las ondas 4, que tienen que ser muy diferentes, no corrijan tanto y daremos unas zonas máximas esperadas. Esa zona máxima esperada, bien la haga en una formación plana o en triángulo,
es el 50% del recorrido de la 2 a la 3. Es decir, si la 2 ha subido más o menos desde el 0,52, 0,53 hasta la zona del 1,35, no debería de corregir más del 50% de esta subida. Para eso lo que vamos a utilizar es la herramienta de correcciones de retrocesos de Fibonacci. Colocamos el inicio en el arranque de la 2, el final lo colocamos en el final de la 3 y tenemos una zona del 50%, que es esta zona del 0,93, de ahí que nos apareciese ya de inicio como zona clave el 0,93, porque no debería de corregir más de aquí. Esto suele usarse para la gente que opera con Elliott como zonas de stop o invalidaciones del recuento. Por lo tanto, una zona de control fundamental. La onda 4, otra cosa que tiene que cumplir sí o sí es que al menos sí corrija el 23,60. Por lo tanto, una vez que arrancó la caída, nadie debería de operar mientras no se hubiese cumplido esta caída al 1,15. Eso no significa que pare ahí, sino que tiene que estar más o menos en este rango, entre el 1,15 y ese 0,93. ¿En qué zona se suele esperar que pare esa corrección? Pues una zona muy importante es el Fibonacci de 0,3280, perdón, 3820, como conocéis muchos, que es precisamente el 1,03 que aparece aquí. Esto en lo que se refiere a zona esperada como corrección de este impulso 2-3, es decir, de arranque en el 2 y llegada hasta el 3, donde se espera. Ahora lo que vamos a hacer para ver que es una zona realmente interesante es entrar un rango más profundo. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es analizar esta corrección que hay aquí, que es una formación plana de momento, que podría terminar siendo un triángulo, de manera más profunda. Lo que hacer es ampliar esta corrección, esta onda 4, a un nivel un poquito más profundo para poder analizarla en detalle. Vale, lo que voy a hacer ahora es quitar alguno de los dibujos. Nos vamos a acordar de las zonas principales. Este era el 38,20 y este era el 50% de la subida desde la 2 a la 3. Y vamos a ver esta plana en profundidad. Una onda plana es precisamente una onda en ABC. Empieza aquí. Creo que esta tiene un fallo de 5, ya lo veremos. Y esta es la zona esperada, ¿no? ¿Por qué pongo la zona esperada aquí? Porque precisamente esta es plana porque la B, es decir, esta subida que hay aquí corrige a la A más del 61-80% de lo que cae, que podríamos comprobarlo, y lo más probable es que la onda C en precio tenga la misma distancia que la onda A, es decir, que mida el 100% de la onda A. El siguiente precio más probable es una corrección solo del 61,80 de la onda A o una proyección del 161,80. Para ver esos tres precios vamos a poner la herramienta de proyecciones de Fibonacci. La de proyecciones es esta. Tendencia basada en las extensiones. Es decir, si la A ha recorrido esto y la B esto, es exactamente lo mismo que hicimos en la onda 3, tenemos que el 100%, es decir, que la zona del 100% de la A, comenzando desde el final de la B, es decir, desde aquí, nos da un precio objetivo, una proyección de 1,03, que viene a ser coincidente, es decir, coincide la extensión medida por la plana, es decir, lo que va a medir el final de la C, que también será el final de la 4, en principio si es una plana sencilla, con el precio que era el 38,2% de la subida 2,3. Es decir, tenemos dos zonas de Fibonacci que coinciden con análisis diferentes. Esto nos suele dar siempre mayor fiabilidad a la zona de precio. Por lo tanto, a esta zona de aquí, es decir, al 1,025, 1,03, le vamos a dar como zona objetivo. Si no se cumpliese, la anterior, el 61,80, era el 1,13, que ya ha ocurrido y por lo tanto no le vamos a dar validez. La siguiente corrección nos la marca, es decir, la plana con C extendida al 0,85. Como hemos comentado antes que no debería de corregir más del 0,93, la vamos a dar de momento como poco probable. Y nos quedamos como zona esperada en el 1,03 y el 0,93 como zona máxima de corrección. Si nos acercamos a esta zona replantearemos este recuento, pero de momento es lo que vale. Una cuestión importante es la siguiente. Las correcciones en plana, es decir, si nosotros hacemos una línea 0B, es decir, esta línea de tendencia de aquí, la voy a poner un poquito más ancha,
Una manera de ver si esta C ha terminado es combinar las siguientes cuestiones. En primer lugar, ver el tiempo y la relación temporal entre la A, la B y la C. Una relación temporal bastante habitual es que la C, ¿de acuerdo?, dura lo mismo que ha durado en desarrollarse la A y la B. Es decir, para eso podemos contar las barras. Venimos, aquí empieza la A, aquí termina más o menos la B, 51 días, 52 días, perdón, 51 barras de 4 horas, 52 barras de 4 horas, y lo que vamos a hacer ahora es proyectar en tiempo, con ese 52, lo que esperamos que dure la C, es decir, si la C empieza aquí, 52 barras, más o menos, es aquí, el 1 de septiembre, 31, 31 final de mes, que también coincide con uno de los tiempos que veremos después. Bueno, pues entonces ahí es cuando la esperamos, y en la zona de precios es esta. ¿Cuándo se habrá confirmado que esa C ha terminado? Cuando se rompa esta línea 0B, esta verde. Para eso tiene que ocurrir en un tiempo menor que lo que tardó en desarrollarse la C. Pero todo esto no está por ver, lo veremos más adelante. Ver este objetivo que hay aquí, de dónde sale este final de impulso en la onda 5, que está calculado de la siguiente forma. Suponiendo que este impulso no es una onda 5 extendida, es decir, que no va a ser la más larga del desarrollo, una relación bastante habitual es que la onda 5 suele medir una relación de Fibonacci de la onda 1, normalmente el 100%, 161, 80, y también de la onda 3. Voy a coger el de la onda 3 como mínimo objetivo, dando por hecho que la corrección para en el 1.03. Entonces, ojo, porque esto está basado hipotéticamente en que frenamos aquí, ¿no?, en la zona del 1.03 aproximadamente. Bueno, simplemente a modo educativo, para saber cómo se hace, lo que hacemos es coger los objetivos. Voy a coger el de la 3, es decir, esta es la subida de la 3, esta sería la corrección aproximadamente de la onda 4, más o menos por aquí, y al menos el 61-80% de Fibonacci, bueno, 1.54, 1.51, 54, sería la zona esperada de esa onda 5. Pero todo esto aún tiene que desarrollarse, tiene que terminar la 4, tenemos que ver todo. Entonces lo fundamental es que el recuento, si es válido, nos va a dar un precio y un momento como conclusión, que es una corrección a la zona de 1.03 como máximo de 0.93 en lo que queda hasta final de mes, que es poquito, es decir, un día, 2 días, que en barras de 4 horas, bueno, pues son unas cuantas, ¿no? A partir de ahí empezaremos a tomar el control, a tomar el pulso para ver si realmente hay una reacción al alza y continuamos con el recuento.